voy a dar debida referencia de lo tratado en el Consejo de Gobierno celebrado el día de hoy. La Consejería de Educación y Cultura ha solicitado la conformidad de una modificación relativa a un acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha el 25 de abril referente a la póliza de seguro de la exposición de Bertucci. Esta póliza de seguro era por 4 años, por un tema de retraso en la tramitación, pues se va a agotar el año 2017, con lo cual pues se ha decidido hacer un contrato menor desde el día 16 de julio al 31 de diciembre y luego el contrato mayor, que será ya de 3 años por importe de 3.900 euros al año para los años 2018, 2019 y 2020. Es decir, el tiempo que está la exposición pues está cubierta por su correspondiente póliza de seguro. Lo que ocurre es que en lugar de estar cubierta por un menor y por el contrato mayor, en inicio pues ha habido que hacer un segundo contrato menor para poder tener la cobertura el resto del año 2017. La misma Consejería también ha solicitado autorizar, también como gasto plurianual, la contratación externa de un servicio para la atención al público en la exposición de Mariano Bertucci. La autorización es para un contrato de julio a diciembre y luego se ha decidido hacer un contrato de 4 más 2 años por importe de 46.000 euros al año, que dará trabajo a 2 personas, y se hace de 4 más 2 años porque sí, no hay actividad en el museo, esos 2 años pues no se prorrogará, pero si hay actividades pues se prorrogará y así pues tendremos cubierta la atención al público en el museo 2 años más. La Consejería de Economía y Hacienda ha dado cuenta del importe de las horas extraordinarias pagadas en el mes de abril de este año e importan 7.817,76 euros. Por otro lado, la Consejería, como asunto de urgencia, la Consejería de Cultura ha dado cuenta de la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la ciudad de Ceuta para el desarrollo de programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. En este apartado, la aportación de la ciudad es de 2.434.192 euros. La aportación del Ministerio de Cultura era, en principio, 508.000 euros, pero solamente se ha firmado los 407.116 euros porque sabéis que hasta que no se aprobasen los presupuestos generales del Estado, el 20% de todo este tipo de convenios quedaba en suspenso, pero está contemplado que posteriormente, una vez ya aprobado los presupuestos generales del Estado, pues se firmará la adenda correspondiente a 101.000 euros aproximadamente, que son los que restan para cubrir el convenio. Sabéis que las actuaciones que comprende pues son programas de actividades y programas de formación. En actividades, pues reforzar y apoyar las actuaciones del Ministerio de Educación en el desarrollo de acciones de compensación de desigualdades, dirigidas sobre todo a mejorar el rendimiento escolar. Y en programas de formación, pues se hace a través de una serie de acciones la impartición de talleres profesionales, planes de alfabetización e inmersión lingüística, planes de formación en informática y demás. Está desarrollado por un colectivo de 80 profesionales, entre maestros de biblioteca, maestros de informática, trabajadores sociales y técnicos de integración social. Posteriormente se ha dado cuenta también de las cifras relativas al desempleo, que, como sabéis, acaban de salir, y para Ceuta la variación mensual son 295 desempleados menos que el mes de mayo, el mes pasado, y en la variación interanual 363 menos que en junio del año pasado. Es decir, una baja respecto del mes anterior de 2,3% aproximadamente y respecto del mismo mes del año anterior un 8,82%.
No son malas cifras, entendemos, pero esto no nos va a hacer relajarnos ni un ápice en cuanto al objetivo prioritario de tratar de bajar la cifra de desempleo lo máximo posible a lo largo de esta legislatura. Y quedo ya a vuestra disposición para lo que preciséis. Sí, yo quería preguntarle sobre los gastos que se refieren a la exposición de Bertolucci. ¿Por cuánto es cada uno de los contratos menores, tanto el del seguro como el de los trabajadores que van a estar ahí? Sí, los contratos menores no me han dado el importe, solamente va a cubrir el resto, lo que queda de año, no me han dado el importe. El único importe que me han dado ha sido lo que va a salir a licitación para los años 18, 19 y 20, y en caso de los trabajadores, los 4 años más 2. Pero no me han dado el importe de los contratos menores. Pero en ambos casos es Museo Bertolucci, ¿no? Bertolucci, sí. Lo que pasa es que también hemos estado hablando de hacer una planificación de la actividad museística en Ceuta. Es decir, ya sabemos que los museos, primero, hacen una labor cultural importante ya para la ciudadanía. Segundo, también desde el punto de vista turístico, porque el turismo cultural cada vez está más en auge. Entonces, vamos a hacer una planificación serena de las posibilidades museísticas que tiene la ciudad de Ceuta, así a ojo de buen cubero, pues la Puerta Califal, el Museo de las Murallas Reales, el Museo del Rebellín, evidentemente, en fin, no sé si me quedo alguno más por ahí, que seguro que sí, pero hacer una planificación y con objeto de que todos los museos de Ceuta, según la actividad que suelan tener, pues intentar potenciarla también, ¿no? Pero según la actividad que suelan tener, pues tenga la debida atención al público. La Basílica Tardorromana también, los baños árabes creo que no son visitables, tengo entendido, en fin, no sé, seguro que se me queda alguno más. Pero la decisión es precisamente esa, poner en valor la actividad museística de Ceuta, tanto para los ceutíes como para los visitantes, que cada vez demandan más este tipo de visitas culturales. Y si hace falta, incluso se piensa 6 años vista, ¿por qué no se sacan unas vacantes, ¿no? Para cubrirlo, porque se externaliza? Primero, porque la externalización suele dar mejor resultado, en principio, por el ahorro, sale a licitación y siempre suele salir por debajo del precio sobre el que se licita, ¿no? En mayor o menor medida. Es una práctica que está perfectamente contemplada en las leyes y en el reglamento y en las normas, y bueno, es un recurso al que tenemos que acudir cuando hay alguna actividad de este tipo. Pensamos que es la idónea. Sí, yo quería preguntarle, ya sé que ayer el Gobierno desmentía la denuncia que hacía Caballa respecto al número de bomberos que había este fin de semana en el parque, pero el PSOE volvía a insistir y le retaba a usted a que mostrara los partes de actividad del fin de semana y de las personas que había allí. No sé si quiere contestar algo tanto a Caballas como al PSOE en esta rueda de prensa. La contestación va a ser única. No voy a contestar ni a Caballas ni al PSOE. Simplemente voy a dar los datos que son los reales y los que constan en los partes de turno que he hecho que me lleguen. Primero decir, bueno, me han hecho llegar los partes de turno de los meses abril, mayo, junio y los 3 primeros días de julio, porque el día 1 de julio es el día digamos, que se ha puesto en tela de juicio. Tengo que decir, lo primero que tengo que decir es que el número deseable, idóneo, de efectivos de bomberos son 11 personas. Eso es lo deseable y a ese objetivo tenemos que aspirar todos. También tengo que decir, sin querer eludir la pregunta a la que contestaré posteriormente del día 1 de julio, también tengo que decir que en estos 3 últimos meses, abril, mayo y junio, he incluido los 3 días de julio, las 2/3 partes de los días ha estado por encima de esos 11 efectivos. Eso también es importante. Sí que es cierto que ha habido concretamente 2 días que ha habido 9 efectivos, 2 días en estos 3 meses, y un día, concretamente el 28 de abril, que hubo 8 efectivos. 8 efectivos que se vieron complementados con 11 efectivos más porque hubo el temporal famoso de lluvia y demás, y entonces hubo que recurrir a personal mediante horas extraordinarias, obviamente, y ese es el día que menos ha habido en los últimos 3 meses. El día 1 de julio, concretamente, había 8 efectivos también previstos, 8.
y ni uno menos. Lo que ocurre es que una de las personas, pues esa noche tuvo una fiebre importante, tuvo una faringitis, fue al hospital, le atendieron y, evidentemente, al día siguiente por la mañana, pues entregó su parte del hospital y dijo lo que le había pasado, con lo cual nos quedábamos en 7. Inmediatamente nos pusimos en marcha y se incorporaron 2 de refuerzo, es decir, había 9. Esa es la cifra mínima que hubo. Bien, es verdad que posteriormente, además de estos 9, pues estaba el retén de los 3 que está en García Aldave, pero eso no los cuento, ¿eh? Hablo de lo que estaba previsto para atender las urgencias de la ciudad. Esto está a disposición de todos ustedes, no tengo ningún inconveniente en pasarle los partes de todos los días de los últimos 3 meses. Está a disposición de todos ustedes y de los partidos de la oposición y de quien quiera. Es decir, si se dice que ha habido 3, es dudar primero del jefe de bomberos, obviamente. No iba a permitir nunca que hubiera 3 de servicio, 3 bomberos de servicio. Nunca, jamás en la vida. Él se encontró con que una persona había cogido una baja inesperada, porque había otra persona que ya estaba de baja, eran 9, pero había otra persona que estaba de baja, prevista, y había quedado en 8, y una vez que ya, por debajo de 8, ya en cuanto faltó 1, inmediatamente, pues llamó, se puso en contacto y se le autorizó, no solo se le autorizó, porque además, para casos como estos no necesita ni siquiera autorización, pero él lo quiso hacer así, para llamar a 2 más de refuerzo que se incorporaron y la asistencia, digamos, del parque de bomberos fue de 9 bomberos. También tengo que decir, en honor a la verdad, que de esos 9 bomberos, 8 en principio, 1 es telefonista. Es decir, si lo que queremos, no quiero engañar, si lo que queremos es decir cuántos bomberos están operativos sobre el terreno para un incendio, sí que efectivamente de esta cifra 1 es telefonista que no puede dejar su lugar. Entonces, a todo esto hay que quitar 1, efectivamente. Por eso, insisto, lo deseable son 11, un telefonista, con lo cual serían 2 de 5, 10, efectivamente, eso es lo deseable, y a ese objetivo vamos a llegar. Es más, me ha dado el presidente y la consejera de Economía y Hacienda autorización para que durante el mes de verano, que, hombre, independientemente de los incendios forestales, que esperemos que no ocurra ninguno, pues, y que en ese caso los bomberos, cuando hay una emergencia, yo siempre he dicho que son personas de una madera muy especial. Ellos les va muchísimo atender, sobre todo urgencias y emergencias y situaciones límite, y jamás se niegan nunca a acudir cuando son necesarios. Eso lo tengo que decir también. Pero tampoco podemos confiar en que constantemente se les tenga que llamar. No es ese ni el espíritu ni la intención. Por eso, las 5 plazas de bomberos van a salir inmediatamente. Ya está la consejera de personal, la consejería de personal, por orden de la consejera, está ya haciendo los trámites para que puedan salir estas 5 plazas lo antes posible. Sí que es cierto que ustedes saben muy bien que desde que se empieza a hacer todo el papeleo hasta que se tienen los bomberos en la calle, con periodo de formación y demás, no quiero llevarme a engaños, pueden pasar 8 o 10 meses. Es decir, con el periodo de práctica y con los exámenes y con todo esto, pero en cualquier caso sí que saben que desde hace ya tiempo está previsto, además en los presupuestos, las 5 plazas de bomberos que ya deberían ser cubiertas a lo largo de este año. Intentaremos que lo sea a lo largo de este año y si no, para el principio del año que viene, pero ya con toda la trayectoria ya muy bien marcada. Tendrán ustedes debida cuenta de los pasos que se vayan dando. ¿Cree usted que el examen de acceso a cuerpo de bomberos será antes de que termine 2017? Porque si son 8 o 10 meses, mínimo hasta junio del año que viene no estaría. No. Me he referido a 8 o 10 meses para poder tener a los bomberos disponibles. ¿El examen aproximadamente? Antes. O sea, 8 o 10 meses he dicho que incluso con periodo de formación. Que son aproximadamente 3 meses. Bueno, aproximadamente. Por lo que me han dicho, 3 meses y una semana. Entonces, por eso he dicho que estar ya, digamos, plenamente disponible, teniendo en cuenta además que la formación lo más probable es que se haga como se va a hacer con la policía local, es decir, que la reciban en Ceuta. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, que los que accedan definitivamente a sus plazas ya sientan que ya pertenecen al cuerpo de bomberos. Segundo, como personal en práctica, están perfectamente protegidos y con todos sus derechos, pero ya están en el parque de bomberos, evidentemente en práctica, supervisados, pero ya están allí.
y conseguimos, pues igual que la policía local, que ya empiecen casi a trabajar en prácticas, ¿no? Es la modalidad que hemos elegido porque pensamos que es lo más conveniente, independientemente que también económicamente también es más interesante. ¿Ha dicho usted que para atender a esos 11 el presidente le había autorizado durante Sí. el mes de verano? Sí, ahora extraordinarias. Sí. Es decir, en atención a que efectivamente los meses de verano, bueno, no es que haya más incendios, digamos, afortunadamente en esta ciudad, catastróficos, ¿no? Los incendios forestales ya sabemos cómo son, bueno, tenemos ya el protocolo, tenemos ya todo perfectamente definido para atajarlos, pero no me refiero a eso, porque en ese caso van todos los bomberos y además se prestan a ello. Pero sí que es cierto que en los meses de verano pues hay más incendios urbanos de tipo contenedor que arde, unos matorrales que hay en cualquier barriada de la ciudad que también arden. Es decir, hay más salidas en verano que en invierno, eso es cierto. Entonces, pues, en atención a eso, lo mínimo que va a haber, evidentemente, va a ser lo deseable que son los 11. De los 8 que había, evidentemente quitando al telefonista, ¿cuántos son mandos? Sí. ¿Cuántos son conductores? ¿Cuántos son gente de campo? Mire, había un sargento, el único, le he dicho, y eso sí que tengo interés en repetirlo, que el único que en caso de necesidad no podría desplazarse a pie de, digamos, de incidencia es el telefonista. Todos los demás sí que se desplazan y sí que están operativos. Ya me han dicho ellos, yo ya lo sabía, pero también me han querido hacer hincapié en que son personas que no tienen muy, digamos, no dicen, no, esto no es mi misión, yo soy mando, yo no. Cuando hay que intervenir, intervienen todos. Pero ya le contesto a su pregunta. Concretamente había un sargento, un cabo, un bombero en funciones de cabo, el conductor, bueno, el conductor enfermo, que ese no lo cuento, y tres bomberos, del cual uno era el del teléfono, es decir, 2 bomberos, más el sargento, el cabo y el bombero en funciones de cabo. O sea, que en realidad había 2 bomberos, ¿no? Pero vamos a ver, es que no, vamos a ver. 3 bomberos dicho teléfono. Es usted muy hábil, casi tanto como yo. Y esa pregunta precisamente la hice yo. En realidad ha habido 3 bomberos y me dijeron, perdone, todos somos bomberos. No se le olvide, ¿eh? Es decir, ¿qué me transmitieron con esto? Que todos operarían en un momento dado, sin importar si es cabo en funciones de sargento o tal. Le transmito la respuesta que me dieron. Todos somos bomberos. Y yo así se lo transmito. O sea que en realidad sí que habían 8 bomberos, 7 bomberos previstos a pie de, ¿no? ¿Puede repetirme los que había? Porque sí, un sargento, sí, mire. Un sargento, un cabo, un bombero en funciones de cabo, el conductor, o el conductor enfermo, que ese no se lo cuento, que es era un segundo conductor, que es el que se puso enfermo, ese no lo cuente, y 3 bomberos. 7. Efectivamente, 7 era 8 lo que estaba previsto, 1 se puso enfermo, quedaron 7 y 2 se llamaron, 9. Es decir, mire, 7 más 2, lo tiene, vamos, después si quiere. Era 8 lo que estaba previsto en el planning. 1 se puso enfermo, quedaron 7 y se llamaron a 2 más inmediatamente, con lo cual se completaron hasta 9. Esta es la realidad. Ahora ya uno puede decir, es que el conductor no es bombero. Posiblemente, primero sí es bombero, pero bueno, posiblemente el conductor no coja una manguera, porque tiene que estar con el camión, efectivamente. Pero, hombre, es que el sargento si tiene que actuar, actúa, y el cabo también. Y el cabo que estaba haciendo el bombero que estaba haciendo funciones de cabo también. Es decir, todos actuarían. Intuyo que no han tratado el reglamento de retribuciones de gerentes. Yo quería preguntarle por qué renunció a su propuesta de Argelicesa, por el ruido generado o por qué razón, y por dónde va a ir el reglamento. Quiero decir, va hacia la equiparación de todos en 5.000. No fue por el ruido generado. Mire, yo me decidí llevar a esto porque, efectivamente,
yo soy el presidente del Consejo de Administración de una sola sociedad municipal, en este caso se llama Angevicesa. Y entonces sí que, bueno, ya era conocedor y consciente de que desde siempre el gerente de Angevicesa pues tenía una retribución que estaba por debajo de algunos otros gerentes, no digo cuáles ni dónde, y en algunos casos muy por debajo. Sin desmerecer a los demás, obviamente, el gerente de Angevicesa cumple a plena satisfacción, lleva una gran responsabilidad, está 24 horas al día porque me consta y lo sé personalmente, lleva una gran responsabilidad, lleva muchísimo personal, personal además que muchas veces va a turnos de 24 horas, es decir, que si hay una incidencia del tipo de que un empleado se pone enfermo a las 3 de la mañana o sufre una incidencia en un parking, por ejemplo, pues tiene que levantarse y solucionarlo. Es decir, entendía que su retribución debería ser manifiestamente mejorada. Lo propuse y así lo propuse. Pero entonces se llegó a una conclusión, es decir, bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo ya de una vez y no vamos a hacerlo por partes. Efectivamente hay mucha diferencia entre retribuciones de distintas empresas municipales y sociedades y demás. Vamos a hacer un cuadro y vamos a racionalizar, es decir, ¿en función de qué parámetros? Ya le adelanto que yo no estoy en esa comisión de estudio, pero ¿en función de qué parámetros? Pues le adelanto que en función del presupuesto de la empresa o sociedad, del número de trabajadores que tenga, ya le digo, de los horarios, de si es de 8 a 3 y luego cierra y no pasa nada, en fin, una serie de parámetros por las que tabular las retribuciones. Y en ese caso, pues evidentemente yo estoy absolutamente convencido que el gerente de Angevicesa va a ver manifiestamente mejorada su retribución. No sé si es la cantidad que yo había decidido, o un poquito menos, o un poquito más, pero va a ver manifiestamente mejorada. Hablé con él, estuvo completamente de acuerdo, que era razonable, siempre y cuando no se dilatara demasiado en el tiempo y como hay un compromiso por parte de la consejera de Hacienda, junto con un equipo, de realizar este trabajo, pues esperamos que en pocas fechas ya lo tengamos negro sobre blanco y podamos decir definitivamente cuáles van a ser las retribuciones. Por tanto, queda claro que no va a haber equiparación. No, todos iguales no. No, porque precisamente es lo que estaba diciendo. Distintas responsabilidades, distintos presupuestos, distinta dedicación, si me apura, cada uno, o sea, aunque reconozca que cada uno se dedica al 100%, pero un 100% no es lo mismo que otro 100%, sencillamente porque la actividad de la empresa es distinta. No es menospreciar a nadie, sino simplemente porque cada empresa tiene su actividad. Entonces, yo consideraba que la empresa que presido, Angevicesa concretamente, su gerente merecía una retribución más alta. Y no fue por el ruido, ni muchísimo menos, sino porque yo entendí que, hombre, si vamos a solucionarlo ya de una vez para todos, pues no pasa nada. Este hombre lleva 8 años en las mismas condiciones, pues no pasa nada por esperar un mes más. Él lo entendió también perfectamente porque es un chico razonable y dijo, bueno, pues si va a ser así, pues que sea. Y ya está. Y esa subida que se pretendía con el gerente de Angevicesa, ¿cómo casa con la situación de la ciudad como tal? Vamos a ver, que no es una subida de 100 euros, es una subida muy, muy, muy importante. O sea, una situación donde hay un desempleo importante dentro de la ciudad. Sí, pero ¿Ustedes no calibran ese tipo de cosas? Sí que calibramos. Lo que pasa es que, bueno, todo depende de poner en valor, porque claro, es muy fácil entrar, no lo digo por usted, ojo, cuidado, es muy fácil entrar en el terreno de la demagogia en este aspecto, es decir, con la situación de la ciudad, con el desempleo que hay y tal. Sí, pero los gerentes, los cargos directivos merecen ser retribuidos como corresponde. Creo que en algún pleno hace algún tiempo alguien decía que no podíamos minusvalorar el trabajo de nadie y efectivamente hay sociedades en esta ciudad que no solamente son beneficiosas para el bien común y como servicio a la propia ciudad, sino que también tienen una responsabilidad en cuanto a, por ejemplo, a recaudación. Es decir, Angevicesa, cuando empezó tenía 6 encomiendas de gestión, 6 competencias, llamémosle así, por no utilizar la palabra encomienda de gestión. En este momento tiene 33. Es decir, se ha multiplicado casi exponencialmente en los últimos 8 o 10 años. Y, sin embargo, el sueldo del gerente no ha ido en proporción, ni muchísimo menos,
siempre ha sido el mismo con las variaciones del IPC correspondiente y demás, ¿no? Entonces, son muchísimas las responsabilidades que tiene esta sociedad. Tiene el depósito de vehículos, tiene los parking, tiene la zona hora, tiene custodia de algunos edificios municipales. Es una sociedad que siempre está dispuesta a colaborar, y en eso tengo que agradecerle no solamente al gerente, porque el gerente sin los trabajadores no sería nada. A los trabajadores, cuando se les dice, pues mira, necesitamos, por una situación puntual durante unos meses, vigilar la Plaza Nelson Mandela porque está habiendo determinadas situaciones que no son deseables para la ciudadanía. E inmediatamente pues manda ya personal de Ángel Vicesa para tener una presencia y vigilar la Plaza Nelson Mandela. Es decir, estas son cosas que van saliendo sobre la marcha y siempre responde. No olvidemos ya también del 112, con todo lo que eso conlleva de complejidad en cuanto a sistemas informáticos y a manejo de personal y demás. Es decir, no podemos caer en la demagogia de decir, pues como hay tanto paro en la ciudad y tal. No, a las personas hay que retribuirlas como se merecen y como corresponde, porque además, si no, corremos el riesgo de que siempre tengamos a los menos buenos de entre la oferta que haya. Es decir, esa famosa leyenda, que ya se ha convertido en leyenda, del señor Iglesias de Podemos diciendo ninguno de nosotros ganará más de 3 veces el salario mínimo interprofesional. Bueno, ahí tienen ustedes los ingresos del señor Iglesias del año pasado y verán cómo no es así. Es decir, no caigamos en la demagogia. Las personas tituladas, con currículum, capaces y que se demuestra que son eficaces a la hora de realizar un trabajo, deben ser justamente retribuidas. ¿Pero van a exigir ustedes titulación, como en tantas otras partes de España? El gerente de Ángel Vicesa la tiene. No, le digo a todos los gerentes les van a exigir titulación. Mire, el resto de las sociedades o de las empresas municipales desconozco cuál es el mecanismo por el que se nombra a sus gerentes. Si se les requiere titulación, experiencia, sí que a falta de titulación, creo, y discúlpeme si me equivoco, creo haber escuchado en alguna ocasión que a falta de titulación, con una experiencia dilatada en el sector del que se iba a hacer cargo y demostrada, pues también se le podría contratar de gerente. Pero esto lo pongo un poco en cuarentena porque creo haberlo escuchado en alguna ocasión, me pareció razonable, pero no sé si en este momento eso sigue estando vigente o lo ha sido en alguna ocasión. ¿Usted cree que habría que exigir titulación? Yo creo que lo que habría que exigir es eficacia, sobre todo. Mire, hay muchos titulados que no son eficaces y hay muchos eficaces que no son titulados. Pero, en cualquier caso, desde luego la formación académica es importante. Como mínimo, tener una formación académica parecida al puesto en el que se le va a contratar, por lo menos parecida. Yo creo que eso sería una buena decisión. Y al introducir estos parámetros, ¿se puede dar la circunstancia de que algún gerente vea disminuido su sueldo o supondrá una subida generalizada? No, eso es un tema que está sobre la mesa, porque evidentemente la pregunta es obvia, ¿no? Es un tema que está sobre la mesa. Se decidirá qué hacer cuando llegue el momento de aplicarle esa tabla a los distintos gerentes, a ver si a alguno pues le resulta perjudicial y en qué cantidad. Está sobre la mesa. Ya le digo que es un proyecto que hay, se está trabajando en él. En principio no vamos a adelantar acontecimientos. Cuando se decida las cantidades a aplicar a cada uno, pues se verá en cada caso concreto cuál es su situación. Sí que es cierto que esto va a servir ya para siempre. Es decir, cuando se contrate a un gerente en una sociedad municipal o en una empresa municipal, va a saber desde el primer momento cuánto va a ganar. No va a haber agravios comparativos y, es más, cuando, por la circunstancia que sea, pasen de una empresa a otra, pues pasarán con el sueldo que le corresponda a la empresa a la que son destinados por segunda vez, no por la primera. Es decir, yo creo que va a quedar muy clarita la situación, con lo cual vamos a evitar malos entendidos y problemas que realmente desgastan mucho, pero que no llevan a nada. Estamos para hacer política, para trabajar y para intentar que los proyectos salgan adelante. No se ha cubierto, han sido 8 finalmente. Sí. Teniendo en cuenta que la próxima se supone que va a ser de más.
Bueno, decirle que los 14 que iban a ser convocadas próximamente, muy próximamente, pasan a ser 15, evidentemente, ¿no? Pero sí que se ha tenido en cuenta esto. Yo quisiera hacer un llamamiento, sobre todo a la gente joven de esta ciudad, que esté en paro. El trabajo de policía local es un trabajo muy gratificante y además bien remunerado. Y además es de por vida, es decir, puede ya tener una perspectiva de futuro importantísima, ¿no? Que eso es muy importante también. Lo primero que sorprende es que para 9 plazas se presentaron 93. A mí personalmente me sorprendió. Me sorprendió porque con la tasa de paro juvenil que hay en esta ciudad, juvenil y, digamos, hasta los 35 años, yo esperaba que fueran muchísimos más, pero en cualquier caso desconozco las razones por las que no se han presentado. Pero yo sí que quisiera hacer dos reflexiones. La primera, que todo el que tenga condiciones para ser policía local, que se presente. Que se presente. Solamente terminarán siendo policías locales los mejores, pero es que estoy convencido de que hay muchos muy buenos que no se han presentado, desconozco por qué razón. Y la segunda, los que por alguna razón no han superado estas pruebas, básicamente en las pruebas físicas, ¿no? Es decir, si hay algún chico o alguna chica que no ha superado las pruebas de natación, a nadar, que entrenando se llegan a marcas. El que no ha superado la prueba del balón medicinal, pues que haga balón medicinal, que dentro de unos meses va a tener una segunda oportunidad. Es decir, hay algunos que no han pasado por 4 segundos en la carrera. Yo estoy seguro que a poco que se entrenen, esos 4 segundos los superan, que lo vuelvan a intentar, que estoy completamente seguro que van a poder conseguirlo. Bien entendido de que queremos todos para la policía local los mejores, obviamente. Se han formado bien, se han preparado bien porque han estudiado. De hecho, de los 9 últimos superaron la prueba 8. Es decir, el esfuerzo está ahí. Luego ha habido una serie de circunstancias por las que algunos han quedado fuera. Estoy seguro que los demás también habían estudiado. Estoy completamente seguro. Pero la prueba física ha sido en algunos casos, han estado casi al límite. Pues que se entrenen, que en la próxima lo van a conseguir. Obviamente las bases hay que volver a rehacerlas. Yo me atrevería a decir que van a ser parecidas, salvo algunos matices que tanto el superintendente de la policía local como los técnicos de la Consejería de Personal, que son los competentes, quieran pulir en la próxima convocatoria. Pero, en fin, salvo esos posibles matices, no creo que haya excesivas variaciones. No se va a relajar, si la duda es si se van a relajar las condiciones o las bases, no se van a relajar. Es decir, hubo concretamente una pregunta en el examen teórico, de las 3 que había, una pregunta era muy complicada, tocaba temas casi filosóficos y psicológicos, y el tribunal decidió que esta pregunta no eliminaría a nadie. Es decir, esta pregunta partía con un 5 sobre 10. Lo único que podía era mejorar las notas anteriores, pero nunca perjudicarlas. O sea, nunca, nadie sería suspendido por esto. Es decir, el tribunal tuvo cintura suficiente para poder tomar esa decisión sobre la marcha, lo cual yo efectivamente aprobé, y lo único que podía pasar con esta última pregunta, que era realmente difícil, era aumentar la nota de las otras, pero no provocar que nadie suspendiera. Con lo cual, a las otras 2 sí eran importantes, evidentemente, porque eran conocimientos inherentes a la policía, ¿no? Es así que había que aprobar las 2, 5, más de 5 y más de 5. Es decir, estamos por la labor de no impedir que nadie que esté en condiciones y que tenga condiciones, repito, para ser un buen policía, deje de serlo. Así que yo animaría a los jóvenes que están en Ceuta, que están en paro, de ambos sexos, que se preparasen, porque a la vuelta de muy pocos meses van a tener una nueva oportunidad de tener un trabajo muy gratificante, importante y para el resto de su vida. Hasta el viernes, si Dios quiere. Esta semana toca doblete.